y compás, toros, cultura y solera, Madrid al fondo y verdad. Una media lagartijera con ironía y claridad. Bienvenidos un día más a este podcast de Una media lagartijera, un podcast hecho por y para aficionados a la fiesta de los toros, a la tauromaquia en general, en la que abordamos muchos de los temas que le son propios, sean o no de actualidad, pero centrada en ella a lo largo de la temporada. Hoy están con nosotros no solo Rebeca Fuentes, muy buenas tardes, Rebeca, buenas. sino también Pepe Campos, muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Y nuestro invitado especial, don José Ramón Márquez, gran responsable del mantenimiento del Museo Arqueológico Nacional y yo creo que de la arqueología taurina, es decir, aquella que nos retrotrae a nuestras propias esencias. Sí, la verdad que hay una visita. Buenas tardes, lo primero, Rebeca, Pepe, Rafa. Hay una visita muy bonita del Museo Arqueológico que es solo basado en lo que es tauromaquia, cuyo Sí, señor. punto especial es los toros de Costitx, Hombre. que acaban de descubrir hace 3 días, han encontrado un pequeño torito en la zona esa de Costitx, de bronce, que es una réplica de los grandes estos talayóticos, que bueno, uno es totalmente Miura, otro es Santa Coloma imperfecto, y bueno, ya tendremos tiempo de hablar de eso. Bueno, no, además, oye, ahí se discute todavía mucho, y corregidme, si realmente son exvotos de algún tipo, si son imágenes para adoración o eran, digamos, las proas de algún tipo de navío. Sí, es lo que más se suele decir, que eran más bien como los mascarones de proa de algunos navíos, porque la cultura aquella creo que no daba para mucho esa más. belleza y para esa limpieza de formas y para esa estética tan maravillosa. Sí, se lo querían llevar, por cierto, a Baleares y ya saben lo que pasa cuando se ceden las obras a determinados lugares. Léase Monasterio de Sigena para todos los aragoneses que nos estén escuchando. Punto y final. Bueno, empezamos y abordamos nuestra primera sección, que es aquella que titulábamos desde el principio Sol y Sombra. Sol y sombra. Bueno, pues yo creo que la temporada ha comenzado con las 2 ferias inaugurales más importantes, al margen de algunas otras corridas puntuales en distintas localidades españolas, pero con la Feria de Castellón, que ha pasado prácticamente desapercibida al coincidir en gran medida con la Feria de Fallas, y esta última, la de Valencia, plaza de primera categoría, bueno, al menos nominalmente, que se rige todavía, porque existe un anteproyecto por el Reglamento Nacional, pero que ya incluso se redactó en su momento un anteproyecto de reglamento regional, bueno, de reglamento comunitario. Ya saben que, bueno, esto de las regiones y las comunidades autónomas muchas veces se superponen y en otras habría mucho que discutir. Bueno, yo creo que ha dejado a algunos protagonistas destacados tanto en lo positivo como en lo negativo. Destacar, por ejemplo, la primera de las corridas de toros, a David de Miranda, que en el último toro, en una faena que fue de menos a más, acabó dando una buena tanda, es cierto, de mucha profundidad y con mucho gusto, olvidándose un poco de las maneras y haceres de su nuevo apoderado, que por cierto es un diestro de chiva, para orientarnos un poquito, y bueno, pues consiguió llegar al público. Una corrida de toros de la quinta, que no tuvo gran historia, en la que Fortes por una parte y Román pasaron prácticamente desapercibidos. Este último, valenciano, además, que había hecho 2 buenas actuaciones, por lo menos a mi juicio, en los 2 últimos San Isidros, en los que cortó una oreja, pues anduvo bastante despegado y yo creo que poco comprometido con lo que tocó. Es verdad que tenía poco delante. El cuarto y el quinto fueron los mejores toros, pero les faltó la casta, la cometividad, esa movilidad que había mostrado el año pasado y que nos atrajeron a muchos, como un servidor, a Valencia en aquella fecha. Al margen de ello, yo creo que el gran triunfador de la feria a la postre ha sido el novel Samuel Navalón,
porque, bueno, querámoslo o no, ha sido uno de los que han abierto la puerta grande, yo creo que con más rotundidad y toreando desde luego con más profundidad que muchos de sus compañeros. Y junto a él, bueno, pues destacar a Tomás Rufo por el número de trofeos conseguidos, aunque no nos haya convencido del todo, desde luego, y si acaso, bueno, pues el relativo fracaso de las grandes figuras, que o han cortado una orejita triste, y Valencia es muy generosa desde ese punto de vista, o han pasado absolutamente desapercibidos. Caso, por ejemplo, de la máxima figura, al menos así catalogada por la prensa, como es el peruano Andrés Rocarrey. Y en cuanto a ganado se refiere, tampoco mucho que destacar. No sé qué opináis, José Ramón. Es que la verdad que la Feria de Fallas ahora mismo es una feria que hay que tener muchas ganas de ver toros para cogerse el AVE e irse para allá. Suponiendo que además que el AVE llegue a tiempo. Vamos a decir que yo creo que el toro, lo que entendemos por el toro, se estrenó antes de ayer en Villaseca de la Sagra y ayer en Madrid. Amén. Lo que ha habido en Valencia, incluido lo de la Quinta, que arrastra una fama que tal y cual, pero bueno, ya estáis viendo la gente que la mata y las formas que tiene esa ganadería, y yo creo que es una ganadería que está, pues, como aquel que dice, en la alacena. No es una ganadería para que nos volvamos locos de seguirla y tal. Y luego, pues, realmente dices los que mandan del escalafón, Andrés Roca, bueno, él sigue tirando de la taquilla, según me dicen, lo de Madrid, sí, de San Isidro lo tiene todo vendido. Fue el único lleno, además, absoluto, porque la empresa regaló bastante entrada a las comisiones falleras. Y entonces, bueno, en ese sentido, como aficionados, pues alguien que lleve gente a la plaza, pues tenemos que estar agradecidos, porque no sufragan la afición, a los que estamos a otro tema. Pero la verdad que el interés que despierta este torero, digamos, en aficionados del corte, los que estamos aquí, es muy, muy descriptible, más que descriptible. Sí. Bueno, es que es un torero que opta evidentemente por el tremendismo frente a la profundidad que nos gusta a los aquí presentes y a gran parte de los aficionados de nuestra geografía peninsular. Rebeca está poniendo caras. No, es que he estado poco atenta a las ferias tanto de Castellón como de Valencia, porque bueno, como bien decía José Ramón, pues son ferias en las que el toro no es lo que predomina, y lo que sí que ha llegado a los medios y a las redes sociales ha sido la polémica, la ya mítica polémica de la no oreja Fantástico, a me Rufo, encanta. ¿no? Y bueno, es lo que, digamos, sobre lo que más he podido leer en los últimos días. Es que es increíble lo que tú dices, que lo que más ha salido de tal Ha es sido la que máxima protagonista. Que si un Sí. presidente, que si el presidente, Yo creo que eso es preocupante, pero qué ¿eh? O crítica, sea, para las ferias. pero qué crítica es esa, que alguien que en vez de dedicarse a hablar de lo que ha pasado en el ruedo, se dedica a hablar del... ¿Y qué interés pueden tener esos críticos en que ese señor corte una oreja o media docena, o le den la pata, o le den... Hombre, depende del crítico y del apellido del crítico, igual sí tiene algún interés. Pues posiblemente es lo que hace pensar, que puede haber intereses raros, pero realmente para el señor que está en su casa, que compra un periódico y dice, bueno, ¿qué pasaría ayer en Valencia? El presidente es un ladrón, un sinvergüenza, un corrupto. Bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué tiene que ver eso con los toros? Díganos Claro. usted qué pasó allí. Exactamente. En el ruedo. Es lo que yo creo. Además, es presidenta y es de AMPE, sí. de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros. Y a lo que voy con ello se justificó perfectamente. Es decir, dijo que la no concesión de la oreja se debía a que ella contó los pañuelos y no había un pañuelo por cada 2 personas y por lo tanto no había mayoría para la concesión, y que la segunda es cuestión, que además el reglamento así lo subraya, exclusivamente presidencial a la vista del desarrollo de la lidia, del toreo con el capote, de la faena de muleta y de la estocada. Y la estocada cayó baja. Así que aguántense los que miden los triunfos como si fueran goles. Aquí se dan las orejas que se deben dar. Esto de los pañuelos, realmente es siempre como una cosa como de, no sé, como del que va buscando setas o algo así, porque realmente esa petición que decimos, como dice un querido amigo mío, cuando está la plaza como un cazo de leche hirviendo, es decir,
que todo el mundo ha sacado un pañuelo. Eso, ¿cuántas veces lo vemos? Eso se ve una vez y el resto es una valoración entre pañuelos, entre silbidos, Silbidos a favor y en contra. silbidos a favor y en contra, entre temor a estos críticos que luego te fusilan porque no has concedido el galardón, ¿sabes? Al final no son esos triunfos que dices, joder, incontestable. Eso no lo hay. Siempre Esto son... remite a lo que ocurrió el año pasado con Morante, el día que toreó muy bien y que se le pidió una oreja, no sé si fue concedida o no, pero No. creo que no. Pero es que yo Bueno, observé... en primera instancia le dieron 2 y ya con eso había No, cumplido para el resto de el la 28, feria. hablamos No, el del 28 28 de de mayo. Bueno, bien, bien. El 28 de mayo yo conté y no había pañuelos, no había petición, pero la gente se imaginó que había petición. Sí. Esto no se entiende. O sea, el presidente actuó con honradez y con objetividad. Y si no, pues ahí pueden estar las imágenes de Juan Toro o de Telemadrid para que se vuelva a ver aquello. Si hubiera Sí, y posibilidad de... vamos a ver, estaremos todos de acuerdo. La tauromaquia se valora en cuanto a las emociones y al recuerdo que te dejan. Punto final. No hacen falta oreja. Todos nos acordamos de enormes faenas que por fas o por nefas, porque la gente no los pidió, o porque hubo un fallo con los aceros al final, pues bueno, no hubo oreja de ningún tipo, pero que nos han dejado un recuerdo imborrable en la memoria. Sí, lo que pasa es que, bueno, la gente que es público ocasional quiere ir a la plaza y que pase algo. Y para ellos que pase algo es cortar orejas. O sea, quieren salir de la plaza al día siguiente y decir que alguien le pregunte, su vecino en el ascensor, oye, fulanito, ¿dónde estuviste ayer? En los toros, 3 orejas se cortaron. Ya Sí. bueno, ¿y qué más? No, que cortaron 3 orejas. O sea, uno necesita contar lo que ha pasado y a veces, si no estás muy metido en el mundillo o no vas mucho a la plaza, lo que quieres es eso, pues salir con un resultado. O sea, son muy resultadistas. Obviamente, ¿qué os voy a decir? O sea, que yo admiro profundamente a toreros que no han sido muy, muy productivos en esto de las orejas. A mí me da absolutamente lo mismo, pero bueno, se puede llegar a entender. Cuando has dicho 3, falta que el segundo corte 2 y así ya 3-2 Claro. nos remite a la más palpitante actualidad. Vamos a dejarlo ahí. ¿eh? Es decir, que la Feria de Valencia ha sido un fracaso porque no ha habido muchas orejas, es lo que me estáis diciendo. Pues para la Para la prensa, prensa sí. sí. A la prensa sí. Pues qué Y sin tristeza. embargo la gente no se acordará probablemente de esto que estamos destacando, de esa serie final de David de Miranda, de bueno, la buena disposición de algún torero, que también, a lo mejor de Rufo cuando no da el paso atrás, bien, bueno, de Samuel Navalón, que yo creo que ha sido el torero quizás que ha salido más reforzado de la feria, y poco más ahí. Yo creo que la verdad es que ha sido algo que ha pasado en buena medida desapercibido para los aficionados. Y como decías tú, Creo José Ramón, que la feria de Valencia lleva un declive. y encima se han cargado la de calidad. julio. La de julio se la han cargado y luego la de Fallas es una feria que yo que sé, hace, no sé, 10 años, me acuerdo, una de Miura, el día que entramos a los toros con sede vacante y salimos con Benedicto XVI y toros de Miura. Eso parecía una cosa cósmica. Una conjunción. Sí, eso también nos llevaría a las conjunciones cósmicas a otro lado que conviene no tocar. Pero bueno, dejémoslo ahí. El caso es que, como decía José Ramón, yo creo que gran parte de la actualidad para los aficionados, sobre todo los que estamos más interesados en el mundillo taurino, pues ha sucedido precisamente este fin de semana con 2 corridas consecutivas de cuadri en una plaza de primerísima, como en Madrid, lógicamente, y en otra plaza que lo es, aunque sea de tercera categoría, como es Villaseca de la Sagra, una plaza en la que se cuida habitualmente mucho los detalles, especialmente la suerte de varas y también, en buena medida, la presentación del ganado. No hay que olvidar que es plaza de tercera. Y sin embargo, pues por desgracia, los pupilos del ganadero de Trigueros pues no han ofrecido el juego por todos esperado. No sé qué pensáis. Sí, hay que hablar, perdón, hay que hablar en favor de Villaseca, porque es un caso, digamos, paradigmático de cómo se construye un prestigio. O sea, el trabajo de Jesús Hijosa
al frente de esa corporación, no queriendo ser el presidente de las corridas, poniendo tal, delegando en las historias y dándole importancia a lo que se hace y dándole tal, es una forma en la que se construye prestigio y que tiene un nombre de su feria de novilladas y luego esta corrida que se va consolidando, esta de benéfica que hacen a principio de temporada, pues la verdad que es una maravilla, encontrar a alguien que ha puesto su pueblo en circulación, ha colocado a ese pueblo Lo han en el mapa. conocido muchas personas exclusivamente a Eso través es, de la tauromaquia. exactamente. Y es una forma muy buena de ser alcalde, más que haciendo recalificaciones de terrenitos, que es al que se dedica Eso muchos otros. suele obras en ser las cuestión rotondas. a veces lucrativa, es cierto, pero bueno, en fin, las corridas de cuadri han defraudado en buena medida, pese a la presentación, por cierto, muy desigual en términos generales. Me estoy refiriendo no solo en cuanto a trapillo se refiere, especialmente la de Villaseca, sino en cuanto a tipo. Los han sacado de tipo en buena medida, tanto a los 3 de los que se lidiaron ayer en Madrid como a otros 3 que se lidiaron en Villaseca. Me están hablando de un posible semental que pueda haber introducido el sobrino del gran Fernando Cuadri, que ya está retirado de las labores de la ganadería, aunque se pasa todos los días por Comeuñas. Creo que no interviene en absoluto para nada y lo ha dejado todo en manos de su sobrino Luis, puesto que su hijo Celestino, igual que su padre de nombre, pues también ha dado un poquito el paso atrás para que Luis dirija un poquito aquello. Este es uno que era cineasta. Luis Cuadri. Había un Cuadri que era cineasta, ¿no? Bueno, pues no lo sé. De los Bollaín sí, y Cíar Bollaín. Sí, de los Bollaín sí. Pero lo digo porque están muy ligados también al mundillo taurino, claro. Sí, creo sus que había uno tíos, que tanto Luis como Adolfo. Había un Cuadri que dirigió una película. Pues puede ser. Tenemos que sí. mirarlo, para otro día lo comentamos. Bien, eso lo introduciremos evidentemente en nuestra sección cultural. Bueno, ¿qué os ha parecido la corrida de cuadri de Villaseca? Sobre la de Villaseca que estuve, creo que fue desigual la presentación, efectivamente, pero hubo 2 toros que, hablando de lo que fue Villaseca y Madrid, fueron los más importantes. El cuarto y el ¿Tercero y quinto. cuarto? No, cuarto y quinto, Cuarto y quinto. de la corrida de Villaseca. Y sobre todo para mí, el cuarto. Fue un toro realmente con mucha casta y que embestía con fuerza, con codicia, con el que Gómez del Pilar no estuvo mal del todo. En la parte del toreo al natural. El cuarto. En el cuarto. En la parte del toreo al natural estuvo mucho mejor. Toreando en redondo se sintió desbordado desde mi punto de vista. Y luego ocurre una cosa que podríamos hablar sobre las 2 tardes estas, es que son matadores que han matado muy mal. Entonces, todo lo que hicieron, que en algunos casos tiene su relieve y tiene su importancia, porque eran toros de verdad, con mucha seriedad, no han sido 2 grandes corridas, pero el toro estaba ahí. Y había que ser muy hombre, muy torero para aguantar todo lo que demandaban esos toros. Pero claro, si no se mata, todo se olvida, todo se va al garete. Creo Sí, que ha señor. sido el aspecto más, digamos, negativo de las 2 tardes. Tendremos que destacarlo también en nuestra sección doctrinal, por decirlo de alguna manera, Sí, lo de la suerte de matar. Me gustaría hablar también de Adrián de Torres. Adrián de Torres y Gómez del Pilar fueron, en efecto, los Adrián 2 de Torres, diestros que es un de torero Villaseca. que a mí me gusta mucho porque tiene el sentido del temple de los toreros de Linares, como Curro Vázquez y Curro como Díaz. Recordamos también a José Fuentes. Y que, bueno, yo lo he visto con un pasito atrás en este caso, siendo un torero que me gusta mucho porque tiene ese sentido del temple natural. Desde luego a contraestilo, porque no es un torero de pelearse, es un torero de, digamos, lidiar de otra manera. No es como Gómez del Pilar, que está muy suelto en ese tipo de corridas, que por cierto estuvo muy bien con el capote y lidiando muy bien toda la tarde en Villaseca. En fin, pero bueno, que Adrián de Torres creo que es un torero que habría que recuperar y verle en otro tipo de envite, no meterle ahí en estas corridas Sí, donde, bueno, que a lo mejor son corridas que, como decía Corrochano, que digamos, si el toro es lo que hace que valoremos a los toreros, pues que las figuras deberían torear. No, ahora van a decir que salieron 2 corridas muy malas, pero digamos, anunciarse, digamos, con otro tipo de ganado que no sea siempre el mismo. Sí, Rebeca. No, claro, totalmente de acuerdo con Pepe. Yo no estuve en Villaseca, entonces solo puedo hablar como testigo de la de Madrid.
Y qué decir, bueno, yo la verdad es que salí pues decepcionada, un poco triste, no lo voy a ocultar. Esperábamos otra cosa, creo, porque uno siempre va con la esperanza de ver algo distinto a lo que ve cada tarde de feria de San Isidro con los mismos toros, los mismos toreros. Pero bueno, pues sales como sales. Luego he escuchado una entrevista que le hicieron al ganadero y la verdad es que el enfado con el que yo salía un poco enfadada, de hecho me encontré a José Ramón, pues se te pasa porque es un hombre de una honestidad brutal, Fernando. Fernando. O sea, es que lo escuchas y él hizo un análisis bastante duro. Habló pues de una corrida descastada, una corrida en la que los toros habían ido a menos, toros sin entrega. Es decir, un hombre de una sinceridad absoluta y de alguna forma te reconcilia porque sigues viendo honestidad en todo esto, pero creo que por el bien de todos, obviamente la ganadería, no sé si es ese mental del que hablabas, anda por ahí todavía. Y sobre todo a veces lo de los toreros que matan esta ganadería. Yo entiendo a los chicos, torean muy poco, el día que torean eso, pero Bueno, pues yo, los sainetes de la espada sí, es es que es tremendo. sangrante, o sea, Eh, es que no puede ser. los 4 toreros que han toreado a lo largo de este fin de semana, las 2 corridas de cuadrilla, estuvieron mal con la espada y no cabe duda. Ahora bien, a mí en Villaseca sí me gustó la disposición de ambos dos, la disposición de intentar hacer las cosas a pesar de que no salieran, de colocarse en su sitio, de intentar arrastrar a los toros, cosa que consiguió, por ejemplo, Noé Gómez del Pilar en el último, Sí, era muy un atentos armario a... puro y a pesar de todo, pues colocándose entre los pitones, pero jugándosela. Bueno, ojo, Adrián de Torres le tocó varias veces la taleguilla con el pitón, Sí. el toro, y se la rozó varias veces, pero rozar, no pasar cerquita, sino rozar. Es decir, estuvieron muy comprometidos. Otra cosa es que luego no salieran las cosas como todos deseábamos. No, y bueno, los ves siempre muy atentos a los compañeros y Por cierto, algo que hay que destacarle a Gómez del Pilar, atentísimo en la lidia, Sí, por ejemplo, sí, ayer en Madrid, por ejemplo, a la salida y a la entrada del caballo, ¿verdad? sí, sí. Atentísimo en banderillas para colocar o ayudar a colocar al toro sin necesidad de Sí, que le sí. dieran un capotazo más cuando él protegía desde los medios al banderillero. Sí, se creó luego una locura con lo del picador este con Sangüesa y tal, que yo no entiendo, al final la acabó pagando Gómez del Pilar, porque la gente hasta le silbó cuando se iba, Una cosa que es incomprensible. una cosa incomprensible. Oye, son, Es verdad que cayó el segundo puyazo abajo, pero bueno. bueno, pero hombre, el tío montaba bien, se movía el caballo con alegría, que no era ese que va sentado en el sofá, ese donde está viendo la tele, estaba poniendo el caballo y tal, y aquello iba a más. Es verdad que le pegó mucho en el Sí, primer encuentro, le exageradamente. cerró muy bien la salida y ahí le dio a Ah, Yo placer creo y todo que eso. la gente de lo que se quejó fue yo sobre creo que todo de Pero eso. eso luego es que llegó hasta Gómez del Pilar, es que al Claro, pobre no. Noel le cayó el diluvio. yo creo que se juntaron muchas cosas y la gente ya estaba muy Fue la cansada, frustración muy Yo creo que frustrada. sí. de no haber orejas. Pues igual, oye. Pues eso es, en buena medida. Es cierto que no les vi tan bien predispuestos. Pepe Moral, bueno, pues hizo lo que pudo en el primero. Yo creo que el primero y el segundo yo creo que los salvo porque Damián Castaño también intentó hacer las cosas y sacó algunos naturales muy relajado. Yo creo que en redondo, llevándoselo toreado. Es verdad que admitía los 2 primeros y ahí se quedaba la cosita. Bueno, es que el toro tenía sus condiciones y Claro. había que entenderlas. Cuando intentó ligar el tercero, el toro le protestaba y una vez le trompicó, le echó medio al suelo, otra vez no sé qué, y bueno, ya había que aplicar ahí también un poco la ley de prevención de riesgos laborales. Eso es. Pero él, en la forma de citar, en la forma de colocarse ante el toro, ponerle en movimiento para tenerle engañado y luego, cuando él no se lo espera, colocarle la muleta y sacarle el muletazo entero, era muy emocionante. Sí, Es sí. una tauroma. Y otra cosa que quería decir es que, joder, también te das cuenta que el planteamiento que van llevando ante el toro, en vez de ir, como diríamos, en estos toros y viendo un poco cómo venía la corrida, pronto y en la mano, es decir, que si el toro tiene 5 muletazos, vamos a exprimírselos 1, 2, 3, 4 y 5, o uno, después otro, aunque sean de uno en Eso uno, es. y tal y cual, y esto se ha acabado. No, es que empiezan con el Buah. tal, como si fueran a matar unos guirlaches de Mayalde.
Claro. Y dice, bueno, esto vamos a ir haciendo Se tranquilito. pasaron todos de faena, ¿Eh? sonaron Fueron faenas infinidad de peligrosas, avisos. lentas, Sí. siempre Sí. se estaba empezando. Sí, Y sí. esto, claro, desespera también al aficionado. Fue muy bonito el inicio de Damián en su segundo, con la montera calada ¿Verdad? y cuando se Con coloca frente sabor al toro antiguo. con el bracito así recogido un poco en la... Era una estampa de toro preciosa. Pasa que el toro se le echó Es que los encima toros, y- además, pues como ha dicho también Pepe, bueno, pues sacaron lo que sacaron. Es decir, hubo alguno que aguantó 2 tandas, pero en general embistieron todos con la carita por arriba y se pararon muy pronto. Y claro, frente a eso, poco hay que hacer. Y Claro. luego lo que decís de la suerte varas, digo, perdón, lo que decís de la espada, pues es verdad, es que, joder, tú no puedes, Damián mata fatal. Pero tienes que coger sitio claro, y pero- eso es a base de torear mucho. Pues eso, por ejemplo, es una ventaja que tiene, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que es lo que tiene Colombo. Claro. A nadie, bueno, yo creo que nadie está diciendo este torero que tal, las banderillas tampoco nos gustan las banderillas, pero el tío es un cañón con la espada y siendo un cañón con la espada se puede vivir de los toros muy a gusto. Pues sí, en efecto. Porque ha habido muchos ejemplos que podemos sacar aquí de gente que su gran valor ha sido el que mataba. Pero claro, si tú haces un desarrollo, digamos, denodado como el que hizo Damián ayer en su segundo, joder, tienes que meter un espadazo al toro y Hubo tienes una que echar cosa que abajo. hizo Damián que me gustó y me gustaría que comentaseis. Y es que ligó lo que fue el redondo con el natural. Perdón, con el de pecho. El redondo con el de pecho. Y eso fueron los momentos de mayor, digamos, brillantez de su faena. Ujú. En efecto. Sigue siendo lo más importante esa ligazón que era el toreo clásico de toda la vida. ¿Qué pensáis de esto? Uy, eso nos llevaría a la parte doctrinal. Eso En es efecto. doctrina. Eso es la ortodoxia Que el toro del admitía toreo. 2 pases, efectivamente, como decía José Ramón, pero bueno, que Damián se los dio. Sí, se Sí, los dio, sí claro se que los se los dio. dio. Y literalmente se los robó. Eso Porque es. eso es a base de posición, que es muy Se los importante, sacó. es de colocación. Es que la colocación ahí era fundamental. Ya sé que no es un término muy taurino, pero exprimió lo que el toro tenía. Eso es, sí. En efecto. Y luego de los toros, el segundo de Damián, el que es el auténtico cuadri, el único que estaba realmente en tipo de cuadri, que Sí, era, señor. era El quinto. El quinto era un toro que era decirle a un niño, ven niño, vas a conocer cuál es el tipo de cuadri, ese es, y ya para que se le quede. Porque es verdad que comparando ese prototipo con los otros que salieron, te das cuenta de que aquello era una escalera. A ver, porque ponía cuadri en los carteles, que si no habría que haber visto cómo habría reaccionado la Sí. plaza. Y después los toros, según me han dicho, veterinarios que conocen bastante el asunto y que lógicamente también tienen los datos precisos del desolladero. Primero anduvieron flojitos, por eso embestían todos a media alturita y se pararon. Y segundo, tenían un componente graso extraordinario. Es decir, había poca masa muscular y bastante grasa. Ya. Eso está muy ligado también a la alimentación que se ha seguido. Pero bueno. Pensáis que este año nos van a dar la monserga que con tanto como ha llovido. Sí, sí. Las Eh, canales sí. fueron escasas, ¿eh? Te lo digo, a pesar del peso de los toros, las canales Sí, fueron escasas. sí. Sí. No para lo que era, evidentemente, Este año ese volumen. la hierba va a ser un lugar común. Cuando llegue San Isidro El empieza. agua. Madre mía. Las Bueno, y otra petrollas. cosa que tenemos que decir, porque alguien debería llevar la contabilidad, que tuvimos la primera portagallola. Eso es. Que yo creo En la que- primera corrida, que en la el primer toro. El primer toro. Siempre me Y acordaré entonces- de Salvita cuando el primer toro de la feria de San Isidro se cayó hace ya muchísimos años y gritó a plena voz en grito y además con un silencio absoluto de la plaza, ¡vaya feria! Y aquello ya fue el non plus ultra. Bueno, pues continuamos con la siguiente de nuestras secciones en la que uniremos precisamente la presentación y juego de los toros de cuadri con lo que es o debe ser el toro de lidia. Café de Fornos. Bueno, don José Campos Cañizares, Pepe, cuéntanos, a ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué es el toro de lidia? ¿Qué debe ser el toro de lidia? ¿Y cuáles son las principales cualidades que deben adornar a este ejemplar único, no solo entre la fauna universal, sino además como tótem ibérico que es?
Bueno, yo creo que hay que hablar aquí de Gregorio Corrochano, es decir, aquello que decía que donde está el toro está la corrida, y que para ver una corrida no puedes perder nunca de vista el toro, y valorar después a los toreros según el toro que han tenido delante. Y también aquello que decía que cuanto a más diversidad de toros era capaz de lidiar un torero, pues era un torero más completo. Cosa que en muchas de estas cuestiones, pues hoy no estamos en el momento mejor de la historia de la tauromaquia. Sobre todo en que las figuras no se miden con diversos tipos de toros, sino con el mismo toro de siempre. Que esta es, ya creo que es algo pues que va en demérito y en que no haya tanta pasión en el momento actual, ¿no? ¿Cómo lo veis? Creo que el otro día yo decía en una conferencia, de la que me prodigo, por cierto, y mea culpa, ustedes me perdonarán, sin lugar a dudas, que hay muchos toreros de lo más alto del escalafón que simplemente se asustan porque en un cartel de feria aparecen determinados hierros a los que él no se enfrenta, pero que le pueden producir hasta pesadillas. Bueno, claro, ¿qué tipo de toro me has dicho? Pues Sí. un toro con edad, un toro con trapío, un toro con casta, con raza, que también habría que hablar de la raza, ¿no? Porque Pues yo eso es creo, muy porque importante. yo Es creo que es decir, lo que han perdido ¿qué muchas buscamos? ganaderías, la raza, ¿no? La Se ha, casta, se ha desrazado, ¿no? Se le ha quitado ese punto que tenían de lo que se llamaba mala casta, tal vez, ¿no? el genio. No sé, yo creo que el toro como está tan manejado actualmente, es decir, que ya os acordáis, bueno, Antes, en la antigüedad remota, don Vicente José Vázquez, que ni erraba, que los conocía porque cada uno tenía una capa distinta y por los 1000 y pico toros de saca que tenía, cada uno los reconocían por la capa. Y muy poca intervención del ser humano. Eran animales, digamos, que estaban salvajes y vivían a su... Ahora resulta, bueno, con normativas, con no sé qué, bueno, también hay que cuidar a los animales, que si tal, que si una inyección, que si ahora vamos a ponerle una sonda anal, que si ahora vamos a ponerle no sé qué, un purgante. un purgante. Estamos Entonces, claro, tocando todo el tema toxicológico. El animal es que ya no sabe si sale a la plaza a pelear o sale ahí a pasar consulta. Hospitalizados en una de terminales. Bueno, el toro, a ver, yo creo que el toro que buscamos es un toro que contenga la verdad que busca uno cuando va a los toros. Es decir, un toro, bueno, pues como bien ha dicho Pepe, un toro pues con edad, un toro con trapío. Luego aquí abriríamos muchos paréntesis, ¿no? Cada plaza, cada categoría, cada encaste, Bien. adecuado a su encaste, bla, 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 bla. Pero sobre todo, un toro que tenga peligro, o sea, un toro que sea fiero. A ver, a mí lo que me fascina de los toros y de los toreros es que ellos pueden hacer cosas que yo no puedo hacer. Entonces, si cada vez que vas a los toros ves que ese tipo de toro, hombre, pues no estoy yo en tipo para meterme en un vestido de torear, ¿no? Pero ves ciertas posibilidades y dices, yo eso igual lo podría hacer. Ahí está fallando algo. Ahí está fallando lo que creo que es fundamental y es un peligro, una lucha entre dos fuerzas de la naturaleza, que es la Claro. humana y la bestia, ¿no? Es que desde que se creó esta especie de teoría del toro artista, que se debe a nuestro ínclito Juan Pedro Domecq Pedro Domecq y Solís. La toreabilidad. La toreabilidad. Entonces estamos hablando de un toro que es al que es como si fuera, pues yo qué sé, el mármol ese de Carrara, que dentro tiene al Moisés, y solo falta que venga Miguel Ángel y quite lo que sobra para que salga Moisés. Claro. Eso no es un toro. Un toro siempre tiene que ser, desde mi punto de vista, parte del problema, nunca de la Claro. solución. O sea, El toro tiene que ser algo, una incertidumbre, donde esté defendiendo su vida, con su conocimiento, con su casta, con sus intenciones buenas o malas, o con lo que sea. Pero es un problema que alguien que está ahí entrenando desde que tiene uso de razón o antes, tiene que resolver y solucionar, y eso. Es que además el peligro real del toro real es lo que da valor real a lo que está haciendo el torero. O sea, si le quitamos esa, digamos, esa carga de peligro al toro, en el fondo nos encontramos con una coreografía. Bueno, lo que se decía siempre que había que dominar. La palabra dominio ha desaparecido del mundo de los toros. Es decir, dominar a un toro, que es entenderlo, ajustarse a lo que exige y demostrar digamos, a todos los aficionados que se le ha exprimido y se ha estado por encima de él, pero porque era peligroso, porque todos esos
elementos que tenía el toro se han resuelto, ¿no? Y al final ha entrado en la faceta de ser domesticado por la muleta, tal vez. No sé Sí, sí, en Sí, eso efecto. sería así, sí. ¿no? La toreabilidad está muy ligada a la mansedumbre, Sí. a la falta de fuerzas y a la docilidad. Y sin embargo, la bravura está más cerca de las fuerzas, de la acometividad y de la movilidad. Es precisamente lo que vamos buscando los aficionados. Ahora bien, un toro encastado puede ser bravo o manso, ¿eh? Y tener una actitud ofensiva y atacante, por decirlo de alguna manera, o defensiva, hasta cierto punto, pero siempre con ese punto de genio o de defensa, de acometividad a la defensiva, que es lo que pretendemos. Mira, ya que hemos vapuleado un poco a Cuadri por sus corridas, pues ahí tenés el toro poleo, Oleo, está en la hombre. mente de todos nosotros, y eso es un epítome de lo que entiendes que es el toro Que de es la Lidia, de lo que bravura. debe ser la bravura, lo que tiene que ser el toro de Lidia. Y ahí está, en presentación, en presencia, en comportamiento, en irreductibilidad, en problemas. Aquel Colorado que le salió, que también ganó prácticamente todos los trofeos de una feria de San Isidro hace unos años, por ejemplo, que era el primer Colorado que le salía Sí, de la rama de Urcola, por eso es. cierto, desde Claro. hacía mucho tiempo. Y que, bueno, pues son, en efecto, ejemplos vivientes de una ganadería que ha satisfecho Mucho. y mucho las expectativas de los aficionados. Claro, en esto que lo que decíamos de Corrochano, pues si hoy nos fijamos, o sea, aplicamos lo que él decía, que es no perder de vista al toro, pues hoy lo que ocurre es que como este tipo de toro que vemos, si le estamos siguiendo continuamente a lo largo de la lidia, pues al final terminamos un poco majaras, ¿no? Porque es un toro que ya sale con la lengua afuera, sale picado y no ha ejercido, digamos, unos movimientos, no ha desarrollado un peligro, no ha desarrollado nada, sino que está vencido desde el comienzo. Luego hay unas jaculatorias que se inventan que a mí me resultan muy graciosas, que son, no, es que esto sale muy frío, se va calentando. Sí, Es decir, el toro de Atanasio. no interesa nada hasta que llega la muleta, es Eso lo que es. quiere decir, quitando la broza. La ¿Sabes? bravura se defiende en el primer tercio, bravura sobre todo, la y bravura- después se mantiene Eso a lo es. largo del resto Es de la que no lidia. hay. Es que esa ley es la ley inmutable. Ayer vimos un toro ir 3 veces al caballo. Bien, es verdad que no fue con Se una. arrancó con un con poco de unas alegría, ansias, bueno, bueno, que va como a lo mejor ibas tú a la facultad, que te encontrabas con los porque amigos. había que ir. Sí, porque había que ir. Se estaba bien. Pero bueno, pero ibas. Bueno, Sí, pero fueron sí. toros serios, ¿eh? Eso sí. Eso siempre, sí. Sí, en sí, eso en no se Madrid puede. sí. Da una validez a lo que hicieron los toreros. Hombre, claro, en ese sentido siempre hay que romper una lanza por los tíos que se ponen ahí, porque Y que se pusieron en su sitio, No, porque sí. había peligro, ¿eh? que claro. sí que lo había, claro. Sí, Sí, sí. en ese sentido, Fue una corrida la complicada. crítica que podamos haber puesto encima de los toreros viene siempre sobre esto que tú acabas de decir. Es decir, que ahí hay 3 Todo tíos se mide. que se han anunciado con una corrida que la mitad de la parte alta del escalafón es que se va corriendo, pero vamos, a 1000 por hora en sentido contrario, tal cual, es así. Muy bien, bueno, pues seguiremos hablando del toro de Lidia. No se crea que con esto hemos dado por terminado, digamos, el capítulo dedicado al actor y protagonista fundamental de la tauromaquia. Precisamente, además, el toro de Lidia ocupa un espacio muy especial en un hecho cultural verdaderamente singular que ha tenido lugar también a lo largo de estos últimos meses. Y de ello vamos a hablar en nuestra sección Paseo por el Prado. Paseo por el Prado. Bueno, Rebeca, pues es un hecho cierto el que desde el punto de vista cultural hemos tenido una película documental, vamos a llamarla así, que ha sido Tardes de Soledad, que ha venido, yo creo, que a suponer un verdadero aldabonazo en la sociedad del momento, en el cine español, y yo creo que entre la tauromaquia en su conjunto, porque ha dividido por completo las Ajá. opiniones, a pesar de haber conseguido 2 extraordinarios premios entre el mundo de la cinematografía española. Sí, bueno, a ver, Tardes de Soledad es un documental, como sabéis, que se estrenó en 2024. Lo dirige Albert Serra, que es un poco el enfant terrible del cine europeo. Bajo mi punto de vista, es un hombre absolutamente libre, porque hace lo que le da la real gana.
Y bueno, ahora le voy a pasar el testigo al profesor Campos porque escribió un estupendo texto sobre este documental y la verdad es que es curioso y estaba mirando unos datos y fue dentro de las 40 películas en España una de las que más recaudó. Recaudó más de 300.000 euros, que es bastante raro para un documental. Y esto ya nos dice algo de qué tipo de interés despierta un documento de este tipo, ¿no? Ahora generará algo de debate, porque bueno, el documental ha generado mucho debate entre a los taurinos. Dentro del mundo taurino hay gente que le ha parecido muy torpe, un producto muy torpe, a otros nos ha fascinado, como es mi caso. Y dentro del mundo antitaurino también ha despertado, ha levantado muchas ampollas, ¿no? El hecho de que le diesen la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, bueno, pues picó un poquito a esa crítica bueno, de alguna forma no esperaban que se pudiese realizar un producto estético, porque el documental es de una riqueza estética absolutamente innegable, Impactante. con el trasfondo de los toros, ¿no? Ahora, insisto, le voy a pasar el testigo a Pepe, pero antes me gustaría decir una cosa, y es que Tardes de Soledad no es un documental sobre toros o sobre toreros. Yo creo que trasciende un poco el tema de la tauromaquia. A pesar de eso, bueno, ese potencial visual y plástico que tiene el film, el toro sí que sigue estando en el centro, ¿no? Sí. Y eso podíamos engancharlo con Con el hilo que con nuestro seguimos. hilo. Bueno, me vais a permitir una broma. Rebeca ha nombrado al profesor, es que lo fue en la Universidad Es el profesor Wenzhou de Campos. Taiwán, y como lógicamente aquello está en la China nacionalista, o antigua Formosa o Ceilán, perdón, antigua Formosa o Taiwán, no Ceilán, Ceilán es Sri Lanka Sri ahora Lanka. mismo, ¿vale? Pues por eso, como sabe hasta chino, pues nos puede explicar perfectamente todo el significado de Tarde de Soledad. Bueno, yo creo que Tarde de Soledad es una película que no pretende explicar el toreo como algo bello, ni tratar su faceta artística, sino profundizar en su aspecto antropológico. Y así se convierte en un documento fílmico para entender la tauromaquia. Se introduce en el porqué del rito. ¿Por qué un hombre se enfrenta a un animal fiero, salvaje, y le quiere dominar y matar? Detrás de ello se encuentra la larga lucha del hombre por existir, por mantenerse con vida en el planeta, aquí en el que vivimos. Si el hombre no se eleva sobre el animal, el hombre será aniquilado, desaparecería como especie. Refleja entonces la película El toreo, la lucha por la sobrevivencia. El matador de toros viene a ser un hombre que representa a todos los hombres y ejerce el papel de guerrero o de héroe y de sacerdote. El guerrero lucha y domina al animal mediante una técnica, a través de un trabajo, y lo escenifica todas las tardes en las plazas en las que torea. Y además el matador es sacerdote. ¿Por qué? Porque mata en un ritual de muerte, como una muestra de enseñanza de lo que es la vida y la muerte, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Y para que no se nos olvide lo que es la muerte, su sentido profundo. Por último, me gustaría decir que la tauromaquia desde esta película la refleja como un acto vocacional, un trabajo y una acción religiosa que con su ceremonia, su verdad, valida el hecho de matar a un animal. Porque el toro es muy curioso en esta película. El toro siempre muere con naturalidad, luchando. Y la sangre, que es el aspecto que a muchos taurinos no le ha gustado, la sangre es un aspecto fundamental, un elemento purificador. Es la purificación. Y ahí viene la catarsis. En fin, yo lo veo desde el punto de vista antropológico. Sí, sí. Desde ese punto de vista antropológico, la sangre precisamente es el elemento liberador y purificador, limpiador, en definitiva, que era lo que se sé que pretendía José con Ramón ello. tiene también una opinión sobre la película, porque creo que él acierta en cómo la han visto los taurinos. Sí, los taurinos, yo creo, mira, lo voy a caracterizar en Andrés Amorós Guardiola, que pues casi nadie le lee al pobre, pero bueno,
Es que no se enseña lo que es el muletazo, no se enseña lo que es la Verónica, la chicuelina, no sé qué. Si es que la película lo que te lleva es a la emoción de la primera vez con 5 años que de la mano de tu abuelo, de tu padre o de quien fuera te entraste en una plaza de toros y viste un espectáculo que tú no sabías ni lo que es cargar la suerte, tú no sabías lo que es si el toro era de 4, de 5, de 55, ni nada, pero aquel espectáculo te fascina en el sentido de que ves todo lo que hay allí, es brillante, es algo que te supera por todos lados, por la estética y por la ética, por todos lados. Entonces, la película tiende hacia ese camino, hacia el camino de la fascinación por algo que a día de hoy, que matan a los pollos ahí en secreto, en no sé qué, que los gringos estos que se creen que las gambas es eso que viene cuando compra ya pelada y un día ven una gamba con los ojos y con los bigotes y se la quieren comer entera. Eso me ha pasado a mí. Bien, fantástico. Entonces, esos animales no entienden que es un animal lo que se están comiendo. Y eso es en un mundo ya dominado por medios de comunicación absurdos y vida ya sobre todo urbana. Porque es verdad que hasta la generación de nuestros padres o por ahí, pues, que si mataban un pavo para Nochebuena, que si el otro tenía La tal, matanza o uno del cerdo. la matanza del cerdo, otro de un pueblo, otro que era cazador y traía 2 conejos, otro que tal. Pero todo eso se va como orillando, va como desapareciendo de todo el entorno. Entonces, no huir, en el caso de Albert Serra, de exhibir, como ha dicho Pepe, exhibir la muerte y exhibir la sangre, como los ritos estos sacrificiales antiguos, claro. Eso es una cosa que tiene un valor absolutamente increíble de cómo el toro no está tampoco entero, está en trozos, está en su mirada, está en el ojo, está en la embestida, está tal, y el torero tampoco está el muletazo, tampoco está el pase, tampoco está la colocación, tampoco está simplemente un juego, Hay una presencia, ¿verdad? Sí. Como heroica siempre. Eso es. Claro. Del diestro que se enfrenta a esa naturaleza indómita. Dicen que se enfadó Rocarrey bufidos, cuando vio claro. cuando vio la película por primera vez, que se enfadó y que le pareció que aquello no tal, pero alguien con buen sentido le debió decir, si lo que te han hecho ha sido perdurable para la eternidad. Glorificarlo como Claro, héroe. porque es verdad que él va a quedar dentro de 30 años, dentro de 50 años, nuestros hijos o nuestros nietos o quien sea. Igual va a quedar por encima de su toreo. Pues es sí, probable. es probable que sí. Es probable que sí. Seguramente. Pero es que no se está hablando del toreo. Pero ahí. es que es eso, efectivamente. O sea, yo creo que Albert Serra, si hubiese querido hacer un documental sobre cómo se torea, hombre, pues se habría asesorado y no habría cogido a Rocarrey, digo yo. Escoger a Rocarrey, con todos mis respetos, Sí, vaya hombre. por delante. Escoger a Rocarrey, yo creo que además tiene una tendencia muy universalista. Rocarrey es un torero al que conocen los jóvenes, es un torero peruano, es un torero que se mueve en determinadas élites. También yo creo que ha querido reflejar un mundo de los toros un poco alejado del tópico que tenemos siempre alrededor de la figura del torero. Y creo que lo ha conseguido. Y luego, Rebeca, el contrapunto, que está muy bien conseguido en esa película, es que al dramatismo, digamos, de lo que es la actuación de vida y muerte del torero, hay ese grupo como si digamos en la tragedia griega, de corifeos, que son los subalternos de la cuadrilla, que dan el punto de humor y el punto de humanidad. Pero cumbre. En el fondo es un documental que bebe mucho, yo creo que de los textos clásicos grecolatinos. Sí. O sea, a ver, Albert Serra, ya sabéis que es un cineasta muy particular, muy estético. Y hace la labor de coro, sí. Sí. Bueno, sí, y que viene del mundo de las letras. Claro Él, está. Y su se le nota. formación. Y se le nota. Bueno, y luego ya lo último ha sido con respecto a este documental, la polémica. El otro día, cuando le dieron el Goya, bueno, salieron una serie de críticos también taurinos. ¿Cómo está la crítica taurina? Esto merece un día hacemos un episodio análisis entero. en profundidad. Pero sin nombres, ponemos motes. Eso es. Y el buen entendedor
O sea, Claro. que decía algunos críticos que no había hecho una defensa de la tauromaquia en su discurso. Pero Acertó porque era el digo, lugar menos adecuado para crear una polémica con esa es que no hace gente falta hacer una que defensa de la lo tauromaquia hubiera ahí. exhibido después como un elemento de reivindicación. Eso es. Acertó plenamente en no entrar a la muleta, que seguramente estaba por ahí Urtasun con Pero- Hombre, una claro, muleta, claro. Mira, y no entró. yo estuve en la última sesión que se dio en el Cine Palacio de la Música, The Last Picture Show, la última, pues por una cosa romántica, cerraban, lo había comprado la Fundación Caja Madrid ese cine y era la última sesión que se daba, al día siguiente ya quitaban la cartelera y nada, y me acuerdo que le dije a la taquillera, bueno, pues deme 3 entradas o las que fueran. Dice, digo, hay que ver ahora todo el mundo que sí, qué pena que cierren el Palacio de la Música y tal. Todos estos, el Wyoming ese, el otro, el Resines, estos. Sí. Y dice, claro, si ellos hicieran lo que hace usted de venir aquí con su dinero a tal, a lo mismo no se cerraba el cine, me dijo la señora. Y eso es lo que quería yo, a donde quiero llegar, por lo que ha dicho Pepe, es que la única forma de defender la tauromaquia es pasar por taquilla. Claro. Y esa es la única forma, esto es un espectáculo. Mientras haya espectadores que van a una taquilla, que ponen su dinero, que compran un boleto y que se meten a disfrutar del espectáculo, no hace falta ningún tipo de defensa ni de historia. Por supuesto que hay una serie de defensas y de salvaguardias que hay que hacer de tipo institucional contra los ataques de indocumentados y de gentuza. Pero la gran defensa de los toros es pasar por taquilla. Me parece muy bien, porque esto que estás diciendo, yo como médico lo defiendo. Estoy en contra de las enfermedades infectocontagiosas como el tifus, que se multiplica en los toros de forma verdaderamente espantosa. No, es un documento antropológico, evidentemente, que hunde sus raíces, además, en la propia existencia del hombre como ser individual y además colectivo dentro de lo que es el orbe, y que yo creo que profundiza muy mucho en toda la simbología y la liturgia de la corrida. Creo que esos son grandes aciertos. Los primeros planos, muchas veces que se nos escapan a los espectadores desde un tendido. Esas conversaciones, esas palabras que dice, por ejemplo, cuando es cogido en Santander Rocarrey y dice me ha perdonado la vida. Y esas frases nos llevan a lo que es la verdadera fragilidad del hombre humano, del ser humano, frente a lo que es esa naturaleza brutal que tantas veces nos sorprende, pues cuando hay una dana, un terremoto o unas inundaciones o un volcán como el de La Palma. Asuntos sin resolver, pero que están presentes todavía. En el fondo de lo que creo que habla la película, más allá de la presencia de un toro y un torero, es de la soledad. Y yo creo que en el título está la clave para entenderla. Tardes de soledad. El torero es un hombre que está absolutamente solo, y así debe ser. Solo. Bueno, había esa película que hizo Teo Escamilla que se titula Tú solo. Sí, sí. Claro. ¿Os acordáis? Que Sí, no era muy buena, pero bueno. Y habla de tenía la soledad, tenía y algunas cada cosas. uno nos enfrentamos solos a nuestros pequeños toros diarios, ¿no? Y no Pero es una película taurina, que es ¿no? como lo han malinterpretado el Eso mundillo es. taurino. Eso Es es. decir, lo que esperaban era Eso una es. película con un guión donde al Lo que final se el ve- torero saliera triunfante Sí. o falleciera Rafa, lo tristemente que en se una ve enfermería. es con lupa al torero en su trabajo, en su tarea y en su misión. En eso está centrado el documental. Pues sí. Y no estamos hablando de sumisión todo junto, sino de su misión. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra misión de hoy. Es decir, hasta aquí han llegado nuestras palabras. Espero y confío que ustedes pues vuelvan a picar de esta manera, vuelvan al trapo que les vamos a enseñar en nuestro próximo podcast y que nos sigan acompañando en este que hemos inaugurado en este primer capítulo, Una media lagartijera. Muchas gracias a todos ustedes por su escucha y muchas gracias también, no solo a Rebeca o a Pepe Campos, sino a nuestro invitado especial de hoy, Gracias a don José vosotros. Ramón Márquez. Gracias por invitarme. Muy buenas tardes a A todos. esta maravillosa conversación.